Muy buenas noches a todos quienes se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es la entrega número 59 de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 11 de abril del año 2021. Voy a empezar tomando una de las noticias de esta semana que corresponde temáticamente a lo que vamos a tratar al final, los temas que tienen que ver con el COVID, porque quiero hacer una reflexión sobre eso, conceptual. Dentro del grupo que asesora, del grupo de científicos que asesora a Presidencia, hay un psiquiatra, se llama Ricardo Bernardi, y este señor ha dicho que es necesario que hasta tanto las vacunas hagan efecto, se infunda miedo en la gente. O sea, que lo que él propone es hacer política actuando de forma que la gente tenga miedo, y cuando la gente tiene miedo, hace o deja de hacer cosas por causa de ese miedo que le tiene que ser, según él, infundido por las autoridades. Muy bien. La táctica política, que consiste en realizar acciones para que la gente tenga miedo y haga o deje de hacer en función del miedo, se llama terrorismo. Este señor está recomendándole al gobierno que el gobierno nos gobierne a través del terrorismo. Yo no puedo decir si el gobierno le va a hacer o no caso. Obvio, está bastante a la vista que últimamente al GACH no le hace mucho caso, al Grupo Asesor Científico Honorario, pero lo cierto es que aparentemente los medios sí le están haciendo caso. Los medios a lo largo de esta semana parece que no hablaban de otra cosa, no existía otro tema y era un machaque constante con el tema del COVID. ¿Que es un tema importante? Por supuesto. ¿Que es un tema preocupante? Por supuesto. ¿Que pasaron cosas horribles? También. Pero no es de ninguna manera ni el único tema, ni el tema tal vez que más atención se le hubiera debido de poner en el correr de esta semana. Yo creo que hubieron otros temas igual y hasta más importantes, y de eso vamos a tratar de ver todos los temas, y sobre todo no ceder al miedo. El miedo es el peor amigo que podemos tener. El miedo paraliza, no deja pensar, no deja razonar, no nos permite actuar con inteligencia. Al miedo nunca hay que abrirle la puerta. Y ahora sí, vamos a ir ordenadamente. Tenemos que, para comenzar, hubieron varias muertes que, por más que fueron muertes por el tema del COVID, vamos a sacarlas de ese entorno porque generaron una dinámica diferente. Estoy hablando de muertes en residenciales de ancianos. Primero hubieron 11 muertos en un residencial de Fraiventos, otras fuentes hablan de 13, otros hablan de que otra gente murió más tarde en ese residencial. No me queda muy claro, pero no es una cuestión del número, porque no me queda muy claro si los que dicen cifras después habían tomado en cuenta o no los anteriores, como el gobierno que nos da una cifra de los enfermos y después la quiere corregir, que está bien que la corrija, pero uno después a veces se entrevera. Bueno, no me importa tanto el número, lo cierto es que hay un residencial de ancianos en Fraiventos donde murió una cantidad importante de ancianos, y más adelante en la semana pasó lo mismo con 8 adultos mayores en un residencial de la ciudad de Durazno. Bien, esto generó una determinada conmoción pública, mucha indignación en Twitter, en las redes sociales, en una cantidad de lugares, la oposición protestando. El ministro Salinas salió a defender lo actuado por la gente de ese residencial. Es más, Salinas dijo que en este momento en 128 residenciales diferentes a lo largo y ancho del país hay 755 casos de COVID. Y entonces la persona responsable de este lugar de Fraiventos dijo: esta gente son personas muy mayores que
no tienen una situación en la que se puedan recuperar, por lo cual enviarlos a cuidados intensivos o cuidados intermedios no tenía sentido. Van a estar ocupando camas que son necesarias para otros fines. Bien, mucha gente ha dicho que eso es muy frío, y yo creo que eso es muy frío, pero también básicamente creo que eso es correcto. El tiempo de atendemos a todo el mundo ya pasó. Después vamos a ver las cifras de camas disponibles. Ya no hay tantos lugares. No podemos gastar lugares con gente que presumiblemente no se va a recuperar. Eso es lo que, ¿se acuerdan la semana pasada? El instructivo de salud pública clasificando los pacientes para ver a cuáles se les daba prioridad. Bueno, estamos llegando al escenario de saturación. Los que vienen siguiendo estos videos del principio, yo venía diciendo, lo importante es mantener baja la curva. Va a haber gente que se enferme, sin duda alguna, va a haber gente que se muera, lamentablemente, sí, pero si mantenemos baja la curva, podemos esperar a que llegue o una cura o una vacuna. Bueno, se está vacunando. Lamentablemente estamos como un mes atrasados, porque este gobierno quiso florearse con tener la vacuna súper comprobada, no aceptó tener vacunas en fase de prueba, como tuvieron en otros países vecinos. Si nos fijamos en el número absoluto de vacunados de los países vecinos, ya podríamos estar mucho más de la mitad del Uruguay vacunado, y entonces podríamos estar realmente generando ya inmunidad de rebaño, pero no, porque hicieron las cosas mal. Así que si alguien muere, no es el responsable el que está al frente de ese residencial de ancianos. Es el gobierno que no impulsó el plan de vacunación cuando hacía falta hacerlo. Nosotros nos portamos bien y aplanamos la curva. Ellos nos hicieron viajar en ómnibus llenos, nos hicieron estar en un montón de situaciones que no son las mejores y demoraron con las vacunas. Es de ellos la responsabilidad. Muy bien. Siguiente tema. Varios temas vinculados al gobierno. Tenemos por un lado que el ministro de Defensa, Javier García, está negociando con Estados Unidos la compra de blindados, de algunos barcos y de un helicóptero. Hay una cosa que es cierta, las Fuerzas Armadas tienen un equipo muy vetusto y en algún momento hay que renovar ese equipo, y los helicópteros son en este momento particularmente útiles, pero aparte son útiles en muchos casos, cuando hay emergencias, salvatajes, incendios forestales, pero lo que no son helicópteros, ¿es ahora el momento de comprarlo? Con toda la situación de pandemia, ¿no es mejor destinar ese dinero ahora a otra cosa y más adelante pensar en estas compras? Bueno, continuemos. Más cuestiones que tienen que ver con la seguridad, pero ahora interna, la policía. Bien, vieron que este gobierno ha hablado mucho de la seguridad y que van a apoyar a la policía, etcétera, etcétera. Bueno, tienen a la policía con 6.000 chalecos salvavidas vencidos. Los chalecos salvavidas tienen una cierta vida útil, no pueden seguir usándose indefinidamente por razones técnicas que van más allá de mi conocimiento. Pero bueno, hay 6.000 chalecos que están vencidos. Este gobierno está mandando a un montón de personal policial a que se expongan con riesgo de su salud y su vida de una forma que ningún trabajador merece se lo ponga en esa circunstancia. Bueno, podrían gastar de repente en un barco menos y comprar chalecos, digo yo, si no quieren gastar de otros rubros, pero bueno, en fin. Siguiente tema. Tal vez recuerden que existe un lugar donde hubo una ocupación de terrenos, se llama Nuevo Comienzo, en el departamento de Montevideo, y ahí la justicia empezó a procesar todo un tema de un desalojo. Hay un asunto sobre tomar luz en forma clandestina y también algunas acusaciones de hurtos no confirmadas todavía. Y a raíz de eso el gobierno y los medios de derecha hacen mucha bulla con esas irregularidades. Pero lo que se olvidan de decir es que son
personas que no tienen otro lugar donde estar viviendo y que las Naciones Unidas han defendido su derecho a estar ahí, y ahora la justicia va reconociendo un caso, otro caso y otro caso en los cuales se le dictamina al Estado que tiene la obligación de resolver la situación de vivienda de estas familias. Pero ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda? Ministerio de Vivienda que está a cargo de una señora representante de Cabildo Abierto. Este ministerio dice que ellos van a apelar la decisión judicial. O sea, son pobres, están viviendo en un asentamiento, jódanse, vamos a apelar para echarlos. Eso es lo que dice este gobierno. Continuemos. Este gobierno está abriendo una convocatoria para instituciones que quieran ofrecer carreras universitarias de formación docente. Esto es, va a permitir que hayan nuevas organizaciones, sean las universidades ya instaladas u otras que puedan instalarse, que den cursos de formación de profesores. Lo que hasta ahora venía siendo el IPA, los IFD del interior, y solamente había una facultad de una universidad privada que tenía permiso para hacerlo. Quieren privatizar la formación de los docentes. Bueno, dicen la gente de la ANEP que esto no debería pasar a través del gobierno, sino a través de ellos. ¿Por qué juego lo hace el gobierno? Bueno, por el lado de que lo quieren presentar como universitario, porque acá había una decisión de transformar las carreras docentes en carreras de calidad universitaria. Los maestros estudian después de preparatorios 4 años, los profesores también. Deberían tener un título de grado, un título de licenciado. Podría llamarse licenciado en profesor de educación media, licenciado en maestro de escuela primaria o el nombre que se le quiera poner. Pero se debe reconocer que toda la masa de profesores y maestros que existen ya tienen un título de rango universitario. Bueno, como eso no se ha hecho, esta gente quiere por ahí colar la entrada de la privatización en la educación superior de docencia. Siguiente tema que tiene que ver con cómo se maneja este gobierno, las relaciones con Argentina. Problemas del Mercosur, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas. Bien, ahora hay un tema con el dragado del Río de la Plata. Por un lado, el gobierno uruguayo autorizó un dragado del puerto de Montevideo hasta 14 metros, siendo que lo que ha permitido la Comisión Administradora del Río de la Plata es un dragado de hasta 13 metros. O sea, el gobierno mandó 1 metro más para que entren más barcos al puerto. Como respuesta a esto, y también como respuesta a los exabruptos de la calle diciendo, oh, son un lastre, etcétera, etcétera, entonces el gobierno argentino va a dragar un canal que permite que los barcos vayan directamente al puerto de Buenos Aires sin pasar por el puerto de Montevideo. O sea, este gobierno sale a pecherearle al gobierno argentino sin haber pensado qué represalias te pueden tomar. ¿Vos querés arreglarte sin Mercosur? ¿Vos querés arreglarte sin diálogo? Nosotros te vamos a dragar este otro canal, no te dejamos dragar el que vos querés dragar. O sea, esto es lo que pasa cuando se va a buscar pelea. Este gobierno heredó una buena relación con el gobierno argentino y se puso a buscarle pelea. ¿Por qué? ¿Por un problema real? No. Por problemas ideológicos. Este gobierno de derecha percibe al gobierno argentino como un gobierno al fin al Frente Amplio y entonces lo va a pelear. Y se respalda en el gobierno de Bolsonaro, el gobierno ultraderechista de corte fascista que genera el señor Jair Bolsonaro en Brasil, porque le parece más de su talante, igual que el antiguo presidente estadounidense Donald Trump. Muy bien, entonces acá lo que tenemos es lo que pasa cuando no pensamos que hay que tener en cuenta la realidad regional. Esto es muy grave. Sigamos, más noticias de este periodo semanal. Tenemos la operación Océano. ¿Se acuerdan aquella operación que fue detectando una cantidad de personas responsables de explotación sexual y abuso sexual de menores? La jueza fijó momentos para que 5 víctimas vayan a declarar.
Hay que ver cómo va a seguir este proceso, pero continúa todavía el proceso judicial. Yo pongo cada tanto algún comentario de esto, aunque todavía no hay una conclusión, porque veo muchas veces que la gente en las redes sociales dice, se olvidaron de este tema. No se olvidaron. Los temas judiciales son largos, complejos, y lógicamente los abogados defensores tienen derecho a presentar protestas y cosas que alargan las cosas, pero el tema sigue funcionando, igual que sigue funcionando que un hombre de 78 años fue condenado por femicidio a 23 años de cárcel. Esto corresponde a un femicidio del año 2018. O sea, el hombre ya estaba preso, pero ahora está la condena. Esto es, tomó 2 años. Por eso es que yo digo, los temas de la justicia a veces toman mucho tiempo. Muy bien. Siguiente tema. Hay, de alguna forma, vinculado con este anterior, en el espacio del deporte del hockey femenino han habido ahora denuncias de abuso contra un entrenador de hockey, por lo cual ha habido todo un nucleamiento de las jugadoras de ese deporte, cosa que está muy bien, y parece que se van a tomar ahí medidas contra esta persona. Por otro lado, tenemos que está la búsqueda de firmas para poder derogar la LUC. Las fuerzas políticas de la coalición multicolor gobernante han adelantado que ellos no van a votar la prórroga que pide el Frente Amplio para recolectar las firmas. Ante esta situación, el ex senador Michelini, en este gobierno él no tiene cargo legislativo, que tenía un cargo de secretario político del Frente Amplio, salió a decir que las firmas había que conseguirlas, y si había que aglomerarse, se iba a aglomerar, y si venía la policía a disolver la aglomeración, que se los disolvieran, y que iban a ir barrio por barrio y puerta por puerta a buscar las firmas. Bueno, posiblemente Michelini no leyó bien el momento, porque con toda esa campaña del miedo que hace este gobierno, decir esto era ponerse en el ojo de la tormenta. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que conseguir las firmas. Yo estoy de acuerdo con que hay que salir, hay que ir puerta por puerta, hay que pedir las firmas. Hay que invitar a la gente a firmar. Y reitero, si usted quiere firmar, no tiene cómo, comuníquese conmigo. Si está cerca, me encargo yo. Si no está cerca, buscamos combinar con alguien. Pero bueno, volviendo acá. Lo importante es que eso hay que hacerlo. Pero la forma en que lo dijo, lo dejó regalado totalmente. Hubo gente del Frente Amplio como Miranda que temieron el costo político de las declaraciones de Michelini, y Michelini ya no es más secretario político del Frente Amplio. Atención, Michelini no es un político que yo tenga en el altar de mis gustos políticos, pero en este caso yo estoy de acuerdo con lo que dijo. Hay que conseguir las firmas, y si el gobierno quiere reprimir, que venga a reprimir cuando estamos buscando firmas, porque hasta ahora nadie fue contagiado en una mesa en la que se recaudaban firmas. Nadie. Se toman los cuidados, las distancias, los tapabocas, el alcohol en gel, todo lo que hay que tener. Así que esta es una tarea de militancia que hay que realizarla. Hablando de las firmas también, la Amnistía Internacional ha dicho que la LUC es muy peligrosa, dado que habilita escenarios en los que podrían haber procesos gravemente regresivos de los derechos humanos. Por otros lados, tenemos que la caja militar, vamos a la parte de números de la acción del gobierno. La caja militar recibió el año pasado 405 millones de dólares. Hablamos de los pagos de retiros y jubilaciones a los militares. Aquellos que están jubilados está muy bien que se les pague, sin duda alguna. ¿Tá? Hay cosas que reformar en los retiros militares, también sin duda alguna. Pero el tema es que esto necesita ser incorporado a todo el conjunto, a todo el sistema de jubilaciones, que no sea más una caja aparte, para poder tener un régimen universal. ¿Quieren sanear la economía de las jubilaciones? Bueno,
que sea integral, porque acá tenemos una caja que algunos quieren todavía dejarla aparte. Por otro lado, tenemos que las exportaciones subieron. Está considerando el primer trimestre de este año con el del año pasado, subieron un 19,3%. Eso tiene que ver con que hay una reactivación internacional, a diferencia de Uruguay, que todavía no se reactiva, en otras partes del mundo, sobre todo en nuestro principal comprador, China, donde pueden buscar videos en internet, están con muy pocos cuidados por el COVID, porque hicieron en su momento las cosas bien. Bueno, el tema es que justamente la exportación de madera, de carne, de celulosa, de lácteos, está dinamizando de vuelta la economía. Ahora bien, ¿a usted le llegó a su bolsillo parte de ese dinamismo? No. El dinamismo va para los empresarios de la madera, de la celulosa, de los lácteos, de la carne bovina. Muy bien. Mientras tanto, el índice de precios al consumo sigue subiendo. En marzo un 0,62. Y el gobierno decide que, dada la situación, va a realizar rebajas en las tarifas de UTE. ¿Para usted? ¿Para mí? No. Para los empresarios. Y además está buscando medidas sectoriales para mejorar la situación de los empresarios. Este gobierno le encantan los empresarios. ¿Se acuerdan del que ya no está en el gobierno? Que decía, que si encuentro un empresario lo abrazo. No me acuerdo cómo era el asunto, pero más o menos. Ellos abrazan empresarios, son muy coherentes. Ahora, el pueblo no les interesa que esté pasando necesidades y ni hablar de cosas como tratar de dar una partida seria para que la gente no tenga que salir a trabajar. Pero antes de llegar a eso, descanso y sindicatos. Tenemos que el PIT-CNT disponía, entre otras cosas, para facilitarle a muchos de sus afiliados, un camping en el departamento de Rocha en régimen de comodato. El actual intendente de Rocha le quitó al PIT-CNT ese camping porque no renovó el comodato, es totalmente legal, pero es una forma de dejar a los trabajadores, no de Rocha, de todo el país, sin un lugar donde poder, de una forma económica, poder descansar. ¿Será que no les gustan los trabajadores? ¿Qué es lo que va a hacer el intendente de Rocha? Por ahora él dice que lo que quiere es construir. O sea, en vez de un camping, no sé, casas, edificios, hoteles, vaya uno a saber. Pero quiere construir algo para donde van a parar ¿quiénes? Los que tienen más plata en verano. Tarán, de vuelta, un gobierno que gobierna para los que todo lo tienen. Hablando de eso, vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver con varios departamentos. Tenemos que en Maldonado, un local comercial donde se detectó una persona con COVID dejó a consideración del personal si tenían que hisoparse o no. A ver, en un local comercial habitualmente hay una relación de mucha vulnerabilidad por parte de los trabajadores, que suelen estar entre los trabajadores peor pagos del Uruguay. Entonces, si el dueño de la empresa te dice, aquel tiene COVID, ustedes verán si se hacen hisopar o si se quedan, le estás diciendo, si vos vas para ahí, después yo no te voy a pagar y de repente te despido. Hay un implícito de fuerza en decir esto. Y esto es terrible. Que se presione a la gente que debería estarse cuidando y cuidando a sus familiares, sus vecinos, a los clientes que entran a ese local. Ojalá yo supiera el nombre del local para decirlo acá públicamente. Tenemos que por otro lado hay una agrupación de cultura y arte de Maldonado que está realizando una movilización para pedir un marco de regulación del arte callejero, porque en el departamento de Maldonado desde hace tiempo hay una larga práctica de criminalización del arte callejero. ¿Tá? Y bueno, se busca cambiar esa situación. Hubo represión de artistas callejeros y de artesanos en San Carlos, en Maldonado, en Piriápolis, y esto se busca que no continúe siendo así. Bueno, también tenemos que hay observaciones que dicen que las normativas para la construcción de vivienda costera en Maldonado y Rocha no cumplen los objetivos de preservación del ambiente. Justo vieron que el intendente de Rocha quería construir en la costa donde está el camping. Bueno,
Por otro departamento, Colonia, Juan Lacase, el alcalde de Juan Lacase está muy preocupado, lógicamente, porque con el cierre de las empresas que había en Juan Lacase están pasando realmente una situación muy difícil y sin recuperación. No todo es COVID, el trabajo de la gente depende de muchas otras cosas. El gobierno debiera fomentar estas industrias que generan ocupación en Juan Lacase, no lo ha hecho. Muy bien, y ahora sí vamos a los temas que tienen que ver directamente con el COVID. Tenemos por un lado que el peor índice de vacunación del país lo tiene el departamento de Canelones, segundo departamento más poblado del país. ¿Se acuerdan aquel fin de semana? Ya no sé, hace como un mes, 700.000 personas se anotaron en todo el país. Yo me anoté, yo todavía no recibí el SMS para irme a vacunar, lo estoy ansiosamente esperando. Bueno, tenemos que en otro departamento, Montevideo, la Asociación Rural hacía una exposición en Melilla que la suspendió por causa de la pandemia. Ahí estuvieron bien. Tenemos por otro lado que el señor Radi, también del GACH, del Grupo Asesor Honorario Científico, dice que la letalidad del COVID está aumentando, no tanto porque sea otra cepa, que está circulando la cepa brasilera, la P1 por 11 departamentos, que es más contagiosa, pero está muriendo más gente, dice Radi, porque la saturación es la saturación del personal, esto es, el personal de salud está extenuado y entonces ya no está pudiendo brindar la calidad de atención que brindaba antes. O sea, se sabía que esto iba a crecer. El gobierno podía, con un año de tiempo, haber gastado dinero en decir usted y usted van y estudian para dedicarse a esto y tener equipos de renuevo. No lo hicieron porque quieren ahorrar plata, quieren lucir un presupuesto hermoso. Eso es lo único que les preocupa. Bueno, sigamos. Tenemos que el gobierno también decidió extender las medidas que ya tomó, o sea, no tomar medidas nuevas, hasta el 30 de abril, sobre todo la no presencialidad de la educación, que por ahora estaría comenzando de nuevo como presencial recién el 3 de mayo. Pero lo que pasa es que el gobierno se está jugando todo a la idea de que las vacunas le resuelvan el conflicto de salud. Ahora bien, el semanario Búsqueda, claramente de derecha, no va a decir nadie que es un semanario de izquierda, está indicando que hay médicos que están señalando que el plan de vacunación de este gobierno es totalmente ineficiente y que por eso mismo no va dando los resultados y no tiene el ritmo que se debería esperar que tuviera hasta este momento. En medio de todo esto, cabe recordar que el gobierno dijo hace 30 días que iba a apoyar las ollas populares que él refiere a la pandemia. Nosotros sabemos que tienen que ver con las medidas recesivas que toma este gobierno, que además, en medio de la pandemia, le agravan la situación. Pero bueno, el tema es que este gobierno prometió dar dinero a las ollas hace 30 días y que hizo, no dio nada de dinero. Bueno, como verán, hay muchas cosas aparte del COVID. El COVID es un tema importante. Cuídense. En este momento tenemos que hay una página donde se muestra la cantidad de camas disponibles. La cantidad de camas disponibles libres en CTIs es de 255 al día 11 de abril, consultado a las 5 de la tarde, pero las camas con aislamiento respiratorio disponibles son 66. Esto es, las camas con un respirador, para poner una persona aislada con respirador, son 66 en todo el país. Hay que cuidarse, mantener distancia, mantener medidas de higiene. El que tiene que salir a trabajar, como yo, entre tantos más, salir a trabajar. El que no, quedarse si puede. Tratar de hacer deporte al aire libre, tratar de tomar sol y no tener miedo. El miedo también nos baja las defensas. Hagan cosas que los hagan felices. Y si las noticias hablan todo el tiempo del COVID, pongan música.